Ahorita es hacer una revisión de dolor torácico para ustedes, pues obviamente en este momento que ya están empezando a ver semiología uno, todo lo que tiene que ver con parte cardiovascular, parte respiratoria, parte gastro, eh, llevar una correlación clínico-patológica, por decirlo así, es importante para ustedes, para que ustedes ya se vayan untando las manos de patologías que más adelante pues ya van a perfeccionar un poquito más la técnica. Entonces, de antemano, pues les quiero decir que si necesitan o si quieren irrumpir la clase en algún momento, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, siéntanse pues en la capacidad de hacerlo, que pues aquí estamos para que ustedes aprendan. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer una revisión de un tema como dolor torácico? Y creo que ese es un tema un poquito amplio. La verdad, pues una clase de hora y media, 2 horas para resumir todo esto, pues es bien difícil, pero la idea es que ustedes tengan como un bosquejo inicial. Entonces, lastimosamente, nosotros desde que nos formamos, siempre vamos a pensar que si todo dolor en el pecho es infarto, y normalmente eso es lo que piensa la población del común. Eso es bueno y es malo en cierto punto. Es bueno, ¿por qué? Porque estadísticamente hablando, el infarto agudo al miocardio, los síndromes coronarios agudos, son la principal causa de dolor torácico. Pero, bueno, y eso pues obviamente nos lleva siempre a descartarlo como inicial. Entonces es mejor que ustedes pequen por exceso y no por no hacerlo. ¿Listo? Lo malo que es que pues, hay algunas condiciones donde pues la clínica prima mucho y obviamente ustedes solamente por una buena historia clínica y un buen examen físico pueden prácticamente hacer un 80-90% del diagnóstico. Entonces, podemos confundirnos y podemos tomar decisiones que después nos pueden pesar un poquito. Para arrancar, pues primero lo que tenemos que hacer es definir dolor. Entonces, ¿cómo se define dolor? Según la Asociación Interamericana del Estudio del Dolor, el dolor se define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Me parece importante esta definición, ¿por qué? Porque recuerden que el dolor es un síntoma, es lo que el paciente les va a definir. Y siempre el dolor tiene algo subyacente, alguna causa. Entonces, esa causa siempre hay que buscarla. Epidemiológicamente hablando, que es como lo importante, el dolor torácico ocupa casi como el 12% de todas las admisiones a nivel mundial. El 50% de la enfermedad cardiovascular, ya vamos a revisar cuáles son las principales patologías que componen este grupo, se manifiestan con dolor. O sea, miren que realmente pues la mitad de ese tipo de eventos van a presentar dolor, o sea que es importante conocer muy bien su semiología y poderlo diferenciar. El 20% de todas esas personas que consultan pueden estar cursando con un síndrome coronario agudo, ¿listo? Tipo infarto agudo al miocardio, que es obviamente pues como a lo que más miedo le tenemos. Y lo otro muy importante es que de todas esas personas, alrededor de un 9 a 10% se les hace un diagnóstico erróneo. Entonces terminan ustedes tomando medidas como por ejemplo dándole manejo para un infarto a un paciente con un reflujo gastroesofágico, solamente por no hacer bien una anamnesis o una historia clínica. Entonces, primero lo primero, ¿cómo nosotros vamos a orientar un dolor torácico si no sabemos realmente qué es lo que nos puede doler? Entonces, vamos a hacer ese pequeño repaso anatómico. No me voy a detener mucho en esto, solamente lo voy a mencionar las estructuras que debemos tener en cuenta para poder, pues, considerar el diagnóstico. Inicialmente recordemos que el componente óseo del tórax, pues lo compone la columna vertebral, que es como el pilar, viene de acá atrás, y de ahí salen completamente todos los arcos costales o las rejas costales, ¿sí o no? Aquí las están viendo. ¿Qué otra cosa? Tenemos el manubrio y el esternón, tenemos el esternón, ¿listo? Y otra cosa muy importante son los cartílagos que permiten la unión entre la reja costal y el esternón, ¿sí o no? Entonces,
Eso hay que tenerlo presente, ¿por qué? Porque estos cartílagos pueden doler. Si yo tengo una fractura del hueso o de una reja costal, me puede doler, ¿sí o no? Todo eso está dentro del tórax. Si yo tengo una fractura en el esternón, puede doler. Si me golpeo el esternón, puede doler. Cualquier inflamación de esos cartílagos me puede doler. Desde el punto de vista muscular, recordemos también que el tórax pues obviamente tiene un componente muscular bastante importante, donde cada espacio intercostal tiene su grupo muscular, que obviamente puede ser que nos facilita la inspiración y la expiración. Adicional a esto, pues también tenemos los grupos musculares que nos van a soportar los músculos pectorales, ¿sí o no? Recuerden que aquí van los sitios de inserción del pectoral menor, entonces pues en caso de un ejercicio extenuante o de un traumatismo en tórax, pues obviamente ese músculo puede quedar doliendo. Esa parte muscular es importante que la tengan presente porque más adelante vamos a ver causas osteomusculares de dolor torácico. Entonces, este músculo que está aquí puede doler. Hay otra cosa muy importante y es el famoso paquete neurovascular. Recuerden que el paquete neurovascular es el componente arteriovenoso y de nervio que va entre costilla y costilla. Entonces siempre recuerden que va un paquetico, que él siempre va a ir adherido pues a la costillita. Entonces, ¿de qué compone ese paquete? De la arteria intercostal, de la vena intercostal y el nervio intercostal. Bueno, entonces, si yo tengo una patología arteriovenosa, me puede doler. Y sobre todo, si yo tengo un compromiso nervioso de esta parte, pues obviamente el nervio intercostal también me puede doler. Entonces, ya vamos a ver más adelante qué nos puede provocar inflamación de ese nervio. Desde el punto de vista cardiovascular, recordemos que nosotros dentro del tórax tenemos corazón, todo lo que compete con el corazón, y aparte de eso tenemos los nacimientos de los grandes vasos, ¿sí o no? Entonces, importante, obviamente lo que recubre el corazón, la membrana pericárdica, puede doler en caso de una pericardia. Vamos a revisar pues más adelante esto. Segundo, si ustedes ven, por dentro está empaquetado el corazón, ¿sí o no? Entonces, del corazón, si ustedes recuerdan, sale el callado aórtico, ¿sí o no? Que ya desprende pues sus ramas de las arterias carótidas, la común y después la derecha, la izquierda, la subclavia, bla. De ahí tenemos el nacimiento de la vena cava superior, pues que obviamente esto es lo que permite es todo el reflujo sanguíneo de la cabecita y del cuello para que lleguen aquí a la aurícula derecha y después pueda ser enviada a la parte pulmonar. Entonces tengan presente eso, lo de los grandes vasos. Recuerden que por acá también se me conectan las arterias pulmonares por detrás y por acá me llega desde abajo la vena cava inferior. Entonces todos esos grandes vasos que competen al lado del corazón, si alguno de estos se me enferma y en conjunto pues con el pericardio y con el corazoncito, me puede doler. Otra cosa muy importante es que a pesar de que en el corazón está el nacimiento, el arco aórtico, ¿sí o no? De la aorta. Entonces recuerden que la aorta tiene su parte torácica, que es esta que viene acá atrás, pegada hacia los cuerpos vertebrales, ¿sí o no? Entonces, las patologías asociadas a la aorta se consideran como causa cardiovascular de dolor torácico. Entonces, cualquier patología de la aorta, que ya vamos a ver una que es muy importante, me puede provocar dolor torácico que pues obviamente por ser en la parte posterior va a tener una característica muy específica. De la parte de vista pulmonar, pues obviamente sobra decir que tenemos ambos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, pues segmentado por sus respectivos lóbulos. Y otra cosa muy importante es la pleura. Recuerden que la pleura es la membranita que recubre el pulmón, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos pleura parietal, pleura visceral. Esa pleura tiene terminación nerviosa, entonces cualquier afectación de la pleura puede doler. E igual, cualquier manifestación, cualquier patología que se presente dentro del parénquima pulmonar puede doler. E igual, cualquier patología que se me presente en la parte distal de la tráquea, en los bronquios, bronquiolos y ya propiamente hacia la estructura del parénquima, también me puede doler. Entonces, cualquier proceso inflamatorio a nivel pulmonar me puede generar dolor. Desde el punto de vista digestivo, es una de las cosas que casi no tenemos en cuenta, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente
Si ustedes le preguntan a la mayoría de población, señor, ¿usted en algún momento ha sufrido de gastritis? Ah, pues que sí. Entonces, si nosotros tenemos gastritis o tenemos reflujo gastroesofágico, para hablar de eso, recordemos que el esófago también es una estructura que pasa por el tórax, que es esto verde que está acá, ¿sí o no? Entonces el esófago arranca desde arriba, va descendiendo detrás de la tráquea, baja, 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 baja. Aquí supera el diafragma y ya se me une pues aquí al estómago. Bueno, entonces cualquier patología del esófago y de la cámara gástrica también me puede doler. Otro componente digestivo que realmente es muy raro que me genere un dolor torácico significativo, pero puede pasar también es vesícula y páncreas. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan presente eso, que la vesícula del páncreas pues obviamente también me puede generar algún dolor torácico porque recuerden que ella, a pesar de que no está por debajo, bueno, está por encima del diafragma, todavía sigue estando dentro de la reja torácica. Si ustedes ven, recuerden que la reja torácica va por acá. Y si ustedes ven la vesícula, miren que ella todavía, en algunos casos donde tiene un hígado pequeñito, se puede meter ahí dentro de la cavidad torácica. Entonces, también me puede manifestar un síntoma como dolor torácico que puede ser irradiado. Entonces, ya ustedes teniendo ahí como su repaso anatómico y sabiendo más o menos qué estructuras me pueden generar dolor en el pecho, entonces allá nos metemos un poquito más al tema. ¿Listo? Entonces, para hacer como una diferenciación grande, importante en este contexto, vamos a dividirlos en dos grupos importantes. Uno, grupo de dolor torácico de origen cardiogénico o de origen cardiovascular y las causas del dolor torácico de origen no cardiogénico. ¿Listo? Eso es como un cuadrito muy resumido de todo lo que nos puede causar dolor torácico y ya vamos a ir empezando a una por una. Entonces recuerden, siempre diferenciar bien. Este paciente tiene clínica de dolor torácico de origen cardiogénico o cardiovascular o realmente este paciente no tiene clínica de dolor torácico, pero entonces ahí debo entrar a pensar si es respiratorio, gastrointestinal o muscular. Pasando a esto, como les explico, ya les vamos a ir desglosando causa por causa. Nosotros tenemos que hacer tres cosas. Uno, historia clínica. Dos, electrocardiograma. Tres, exámenes diagnósticos. Entonces, primero, con respecto a la historia clínica, recuerden que la historia clínica no solamente nos vamos a enfocar en dolor, ¿sí o no? Pues obviamente, sí, ese es su motivo de consulta, de eso ustedes van a hacer su enfermedad actual, de eso van a basar su examen físico, pero recuerden que la historia clínica es un documento completo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Nosotros aquí, muy importante preguntar, antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos, traumáticos, hospitalizaciones previas, familiares, es muy importante. Entonces, como para no hacer como mucho énfasis en eso, siempre recuerden, paciente con riesgo cardiovascular es paciente hipertenso, paciente con dislipidemia, paciente con diabetes, paciente con antecedentes de infarto, de enfermedad cardiovascular, ya sea por derrame cerebral o un evento isquémico cerebral. Bueno, muchas cositas hay como preguntar, enfocando pues hacia adicional. Aparte de eso, pues obviamente tenemos que preguntar antecedentes de tipo pulmonar, si es pepocoso, si ha tenido neumonías, si es asmático, eh, si ha tenido como por ejemplo gastritis, reflujo, trastornos psiquiátricos, también entraría a interrogar en este caso, porque por los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, un trastorno de ansiedad nos puede generar dolor torácico. Otra cosa muy importante es lo que les mencionaba con respecto a los antecedentes familiares. Siempre pregunten, como les decía yo a mi grupo de estudiantes, siempre pregunten los antecedentes familiares. Uno, de qué enfermedades sufría, tanto los de primer grado de consanguinidad como los de segundo grado de consanguinidad. Y dos, si por ejemplo la mamá o el papá fallecieron, los abuelos fallecieron, siempre pregunten de qué fallecieron. Ustedes de ahí van a tener información muy valiosa. Entonces, un ejemplo, no, pues que mire que mi papá
le dio un infarto y se murió por un infarto. Ah, bueno, entonces a ese paciente le pongo mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes de riesgo cardiovascular. Que mi papá fue fumador toda la vida y se murió de una neumonía o se murió pues de POC. Bueno, ahí está también. Entonces siempre tengan presentes que lo ideal es la historia clínica. El motivo de consulta y la enfermedad actual, ya vamos a desglosar eh, más o menos como los grandes, los grandes hallazgos que podemos encontrar en cada síndrome. Punto importante y mensaje que necesito que se me lleven para la casa. Si ustedes se me llevan esto para la casa, yo realmente quedo contento. No necesito que se recuerden de algo más. Esto ya es para que ustedes vayan y sigan estudiando. Todo paciente que le llegue a ustedes, ya sea consulta, ya sea urgencias, ya sea donde sea, con dolor torácico, nunca le nieguen un electrocardiograma. ¿Listo? Recuerden, todo paciente con dolor torácico debe tener electrocardiograma, que no se les pase. Independientemente de si la clínica sea muy florida de que es una causa digestiva o algo adicional, independientemente de eso, háganle electrocardiograma. Y los exámenes paraclínicos que ya les voy a ir diciendo más o menos en qué patología vamos a ir pidiendo cosa por cosa. Entonces, listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Se durmieron? No, señor. No, señor, no hay Listo. preguntas. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a hacer mucho énfasis en esto, que es el interrogatorio. Ustedes están en la fase formativa, están en la fase en la que apenas están aprendiendo a preguntar. ¿Listo? Basado en el interrogatorio, como les decía, ustedes con una buena enfermedad actual, ustedes pueden sacar un diagnóstico. Simplemente con una muy buena enfermedad actual, ustedes ya pueden decir, no, este paciente puede tener esto, o esto, o esto, o esto. Listo. Entonces, recordarles que en contexto de dolor, independientemente de sea torácico, abdominal, de una pierna, de un ojo, de una uña, donde sea, nosotros tenemos este acrónimo que es el famoso Alicia. ¿Listo? Entonces, esto es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque ustedes, como les digo a mis estudiantes, solamente con el Alicia ustedes pueden hacer su enfermedad actual. O sea, ustedes solamente colocando qué encontraron en el Alicia, con eso ustedes ahí ya pueden redactar de forma mala la enfermedad actual. Entonces, ¿en qué consiste la Alicia? La Alicia consiste en que cada letrica pues, va a tener como su pregunta dirigida. Entonces, la A, aparición, la L, localización, la I, la irradiación, la C, carácter del dolor o presencia de concomitantes, la I, intensidad y la A, agravante o atenuante. Entonces vamos a ir desglosando uno por uno. Si tienen alguna pregunta en este punto, es el momento de hacerla, ¿listo? Entonces, vamos con la aparición. ¿Cómo le preguntamos nosotros al paciente en contexto dolor torácico? Bueno, la pregunta más fácil, ¿hace cuánto tiempo le empezó el dolor? ¿Listo? Entonces, importante aquí diferenciar muy bien la cronología del dolor. Consejo que les doy, traten de ser muy precisos en este punto. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución del dolor les puede a ustedes dar, uno, mucha información para el diagnóstico y dos, los puede orientar hacia qué terapéutica le pueden brindar a un paciente. Entonces, un ejemplo, para que ustedes como que entiendan la importancia de esto. El paciente le llega con dolor torácico, retroesternal, opresivo, ustedes están sospechando un infarto. Le hace un electrocardiograma y tiene elevación del segmento ST. Entonces usted le pregunta al señor, bueno señor, ¿usted cuánto tiempo lleva de dolor? No, pues que llevo 1 hora. Listo. Entonces ese paciente, por el tiempo de evolución, yo puedo definir si lo trombolizo o por tiempo de evolución yo puedo definir si no hay necesidad de trombolizarlo o ya no se beneficia de trombolisis. Entonces, en cuanto al tiempo de evolución del dolor es muy importante, ser lo más precisos posibles. O sea, si el paciente le dice a mi doctor hace 15 minutos, me empezó un dolor en el pecho intenso, listo, hace 15 minutos. Si el paciente le dice que viene con un cuadro de 6 meses de evolución, pues listo, bueno,
viene con un cuadro de 6 meses de dolor, pero entonces aquí es muy importante siempre definir, uno, si es un dolor de características súbitas, o sea, el paciente está bien y hace 15 o 20 minutos le empezó el dolor, o si es un paciente que es ya más bien crónico, donde él dice, bueno, señor, yo vengo con 6 meses de dolor, sino que hace 2, 3 meses se me empezó a incrementar un poquito más la intensidad. Entonces uno dice, bueno, es un paciente que ya viene con un cuadro de dolor torácico de muy larga data y pues me parece más componente crónico. Entonces, mensaje con respecto a la aparición del dolor. Siempre interrogar bien en minutos. ¿Listo? La frecuencia. Bueno, con respecto a la frecuencia es importante preguntar cuántas veces le da dolor. Entonces, mire, dolor y apenas es un solo episodio. Listo, bien. Pero he tenido 3, 4, 5 veces dolor en el mismo sitio, en el día. Bueno, entonces siempre anotar ahí la frecuencia. ¿Qué pasa con la L? La localización. ¿Cómo le vamos a preguntar al paciente? Pues obviamente, señor, bueno, ¿dónde le duele? Señáleme con un dedito o señáleme con la mano dónde le duele. Entonces, nosotros podemos tener como una especie de forma de descartar cosas grandes, solamente sabiendo bien dónde le duele al paciente. Entonces, si ustedes ven la imagencita, yo más tarde si quieren les comparto las diapositivas para que las estudien un poquito más a profundidad. Entonces, si ustedes ven este dibujo del tórax, hay unos sitios donde, dependiendo de donde el paciente les indique dónde les está doliendo, ustedes así mismo se pueden generar como una impresión diagnóstica. Entonces, un ejemplo, el paciente les dice, mira, lo que pasa es que ahí me duele en la región precordial y el hombro izquierdo. Listo. Entonces, si se me irradia hacia el hombro, lo que me está doliendo el hombro es, ¿qué debo pensar yo? Pues bueno, o se me está infartando, o tiene una pericarditis, o tiene algo en el diafragma, o tiene compromiso pleural, o dolor musculoesquelético. Y así sucesivamente. Entonces, siempre es importante definir muy bien el sitio de localización del dolor. Recuerden que el tórax se divide anatómicamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos líneas imaginarias en el tórax que nos facilitan un poquito más definir exactamente en qué sitio es que le duele el dolor. Que le duele el dolor, perdón la redundancia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un caso donde el paciente le duele, digamos, aquí, donde está parado el puntero. Entonces uno dice, bueno, aquí viene la línea medio clavicular, ¿sí o no? Y este sitio viene siendo más o menos como el cuarto, quinto espacio intercostal. Entonces el dolor se localiza en tercero, cuarto espacio intercostal con línea medio clavicular. Si es el dolor muy preciso. Si es por zonas o regiones que el paciente le dice, mire, me duele prácticamente toda la parte superior del pecho, del lado izquierdo, entonces, bueno, ustedes ya saben que existe una región precordial, que es prácticamente todo lo que ocupa la parte del cuadrante superior izquierdo del tórax, o pueden tener dolor hacia el hemitórax del lado derecho, predominio apical, predominio basal. Ya ustedes definirán anatómicamente cómo se sienten más cómodos para nombrar el sitio de localización y eso es lo que van a colocar en la historia clínica. Cosa muy importante y es este apartado, el epigástrico. Entonces, por lo general nosotros tenemos pensado pues que todo dolor torácico es las costillas para abajo, pero eso no quiere decir que si yo tengo una patología intratorácica no se me pueda manifestar en otro sitio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un infarto de pared diafragmática o un infarto del ventrículo derecho, me puede dar dolor epigástrico, que vendría siendo como de característica más o menos infraesternal, ¿listo? Entonces, importante en este punto y es que tenga muy presente en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son pacientes que ellos por tener cierto grado de neuropatía, ellos no tienen la misma sensibilidad o el dolor no se comporta igual que una persona normal, ¿listo? Entonces, los pacientes diabéticos pueden manifestar el dolor en sitios distintos a donde normalmente lo podríamos encontrar. Entonces, siempre tengan presente pues, ese antecedente ahí.
¿Qué pasa con la irradiación? La irradiación, ¿cómo la preguntamos? Bueno, señor, y ese dolor que le apareció hace una hora de localización en región precordial, ¿usted siente que se le va para algún lado el dolor? Entonces, listo. La persona le va a decir, sí, doctor, mire, yo siento que ese dolor se me va o para el cuello o se me va para aquí como para la parte de la clavícula, o se me irradia el hombro, o se me irradia todo el miembro superior izquierdo, o se me irradia al miembro superior derecho, o se me irradia la espalda, o se me irradia la boca del estómago. Bueno, esa característica de la irradiación también es muy importante, porque la irradiación en cierto punto, si ustedes recuerdan, dependiendo del sitio anatómico donde esté el órgano afectado, me puede generar unas características de dolor muy típicas, ¿listo? Entonces siempre pregunten hacia qué lado se le va el dolor al paciente. Están diciendo, mira, el dolor más fuerte está aquí, pero yo siento que se me hace el cuello. Entonces, bueno, dolor habla o precordial con irradiación hacia mi cuello, el lado izquierdo, irradiación hacia el miembro superior izquierdo, o el dolor retroesternal con irradiación hacia espalda, o se me va el dolor hacia el hombro derecho, bueno, hacia donde la persona le diga que se le va ese dolor, lo colocan también en la historia clínica. Entonces recuerden que tórax también tiene parte anterior y tiene parte posterior, ¿no? Ténganlo muy presente porque hay algunas patologías que nos pueden generar irradiación de dolor hacia esta parte de la espalda, entonces ya les voy a mencionar cuál es. ¿Qué pasa con el carácter? Entonces, el carácter es como las características del dolor, ¿listo? Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar eso al paciente? Bueno, señor, ¿y cómo es el dolor que usted está sintiendo? Entonces, ustedes, en este caso, pues obviamente el paciente les va a decir, si usted le pregunta, bueno, señor, ¿y cómo es el dolor? No, pues es un dolor. Ustedes aquí pueden tratar de orientar un poquito al paciente, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos como unos grupitos grandes de caracteres del dolor que nos puede también como soportar un poquito el cuadro para poder orientar un poquito más hacia características del dolor que el paciente está refiriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué caracteres podemos conocer nosotros? Entonces, bueno, podemos tener dolor sordo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el dolor sordo? El que el paciente les va a referir como un hormigueo, como un entumecimiento, como que sintió que esta parte del pecho se lo durmió. Eso es un dolor sordo. Dolor lancinante. El paciente siente como si le estuvieran haciendo una cortada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, como si ustedes con el paciente y le meten una puñalada en el pecho y él les dice, mire, doctor, yo siento que tengo algo enterrado en el pecho y se me está desgarrando hacia adentro. ¿Listo? Esa es como la característica del dolor lancinante. El dolor palpitante, pues obviamente es como dolor opresivo, el paciente siente como que le estuviera brincando un poquito el pecho, pero pues se asocia mucho como a este contexto el paciente con síndrome coronario agudo. La característica del dolor que es quemante se asocia mucho a patología gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la característica del dolor quemante? Es el paciente que siente que le arde todo el pecho por dentro, que siente como que tiene un ardor, como que algo le está quemando por dentro, como que siente fuego en todo el tórax, por decirlo así. Entonces, eso téngalo muy presente porque el dolor quemante es muy sugestivo de patología gastrointestinal, sobre todo hacia reflujo gastroesofágico. El dolor punzante es como si lo chuzaran. Entonces, ustedes le pueden preguntar así al paciente. Bueno, señor, ¿usted siente que le están chuzando el tórax como con una puntilla o con un alfiler o algo así? Entonces el paciente le dice, sí, doctor, es más o menos así. Entonces la patología que más asocia a las características punzantes es el componente osteomuscular, al igual que el componente eléctrico. Entonces recuerden que hay un paquete neurovascular que pues obviamente el nervio funciona mediante electricidad. Entonces cualquier sensación tipo eléctrica, como que él siente como que le están pasando corrientazos en el pecho, entonces eso me sugiere más componente nervioso. ¿Listo? Cosa muy importante aquí que se lo voy a mencionar ahorita más adelante, pero les quiero dar un poquito más de énfasis en esto, es el famoso signo de Levine. El signo de Levine es prácticamente patognomónico de infarto agudo al miocardio. Entonces,
Hay dos características importantes con este signo de Levine. Uno, el paciente se lleva la mano al pecho, así como está esta señora. ¿Listo? Se lleva la manito al pecho, él hace la cara de dolor y él se lleva las manos al pecho. Bueno. Y dos, el paciente les va a referir que es el peor dolor que ha sentido en la vida, que él siente que se va a morir por eso. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes que llegan así. ¿Listo? Pacientes que llegan con la mano en el pecho aquí, no señalándose puntualmente, sino opresivo acá, como que apretándose el pecho. Mucho cuidado que ese paciente tiene algo cardiovascular importante. Pasamos a los concomitantes. Entonces, en los concomitantes, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que esto va dentro de la C de la licia. Si aparte del dolor ha tenido algo más. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Si ha tenido náusea, si ha tenido vómito, si ha tenido eruptos, si ha tenido flatos, si ha tenido disnea, si le falta el aire, si está sofocado, si ha tenido sudoración, si ha tenido fiebre, si ha tenido, bueno, cualquier otro síntoma que el paciente le refiera, entra dentro de la C de concomitantes. ¿Listo? Entonces, importante en esto que hay algún grupo de patologías donde el paciente puede que les llegue con dolor torácico, pero les puede llegar solamente por disnea, por ahogo. Entonces, mucho cuidado con la disnea. La disnea se considera un equivalente anginoso. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, le llega a ustedes un paciente diabético con dificultad para respirar y un mínimo dolor en el pecho. Entonces usted dice, no, pues que ese dolorcito no tiene las características típicas de un infarto. Mucho cuidado, que la disnea se puede considerar como un síntoma de infarto. ¿Listo? Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, siempre preguntar en concomitantes si ha tenido alguna molestia aparte del dolor. Entonces, síntomas aparte. La intensidad. Para la intensidad, nosotros podemos usar múltiples escalas. ¿Listo? Hay muchas formas de definir la intensidad del dolor, pero la que más les recomiendo yo, que es como la más práctica, la que más es como más amigable con el paciente, la escala de EVA. La escala de EVA, ustedes la pueden utilizar, si quieren la pueden imprimir, la mandan como a plastificar y ustedes le pueden mostrar esta escalita al paciente. Entonces, ¿cómo le preguntamos nosotros la escala de EVA al señor? Bueno, señor, del 1 al 10, perdón, del 0 al 10, donde 0 es un dolor prácticamente insignificante y un 10 es el dolor más intenso que usted ha sentido en la vida, ¿qué puntaje le da a usted? Bueno, yo siento que es un 6 sobre 10. Entonces, listo. Escala EVA, dolor 6 sobre 10. Así lo van a colocar ustedes. O la cosa más fácil es con las caritas, ¿ya no? Entonces, ustedes le muestran las caritas porque, pues, obviamente hay pacientes que no tienen mucha comprensión con lo que le estamos preguntando y se familiarizan más con las caritas. Entonces, ustedes le dicen, bueno, el dolor es así, 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 o así, o así, o así. Entonces, pues que el dolor es así. Pero bueno, ya más o menos sabe que está en un EVA de 8 a 9 sobre 10, ¿listo? Entonces, esto es muy importante definirlo porque la intensidad del dolor también me puede generar muchos diferenciales del diagnóstico. Y por último, los atenuantes o los agravantes. Entonces, ¿qué quiere decir atenuante? ¿Con qué me alivia el dolor? ¿Y qué quiere decir agravante? ¿Con qué me empeora? ¿Con qué me incrementa? ¿Con qué agudiza mucho más ese dolor? Entonces, importante en contexto de atenuantes, siempre pregunten medicamentos, ¿listo? Es la típica historia, no, mira, yo vengo con un dolor como que me ardiera detrás del pecho, ese dolor vengo hace como un mes, me da mucha náusea, me da mucho erupto, pero me tomo un omeprazol y se me quita. Ah, bueno, ya más o menos vamos sabiendo una historia. Dos, más que me llegó un paciente, bueno, llegó el paciente y él refiere que viene con dolor de más o menos como un año de evolución, que el dolor siempre es como de las mismas características, pero él toma un medicamento que se llama eniprato isosorbide, se lo toma y se le quita. Ah, bueno, listo. Entonces siempre colocar
medicamentos. Importante en los aliviantes o en atenuantes, ¿qué medicamento tomó? Si es que ha tomado alguno. 2, cambio de posición. Si el paciente adopta alguna posición en especial que hace que se le quite ese dolor. ¿Listo? Ya vamos a revisar más o menos un poquito ese enfoque. Y 3, en contexto de atenuantes, si le alivia con el reposo o persiste a pesar del reposo. ¿Listo? Con respecto a los agravantes o los intensificantes, pues bueno, listo. Si se me incrementa o se me agrava más a la actividad física, si yo estaba quieto y empecé a hacer ejercicio y me empezó a doler en el pecho, listo, yo ya pienso unas cosas. Si tuvo algún componente emocional recientemente, pues bueno, listo. También pienso otras cosas. Si se me asocia a cambios de la temperatura o alguna cosa adicional, pues bueno, listo. También tener muy presente esto, ¿listo? Entonces, importante en este punto, siempre preguntar los atenuantes, ¿qué me alivia el dolor? Y los agravantes, ¿qué me incrementa el dolor? Entonces, si ustedes ven, yo sé que en este momento es como mucha información, ustedes están sintiendo que ese cerebrito les va a explotar, pero apenas estamos empezando pues a meternos a los diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Entonces, hasta el momento, como les explico, la historia clínica y el examen físico y el electrocardiograma es lo que más nos va a ayudar. Bueno, entonces, con la alicia. El alicia, recuerden que les hace la enfermedad actual. Entonces, solamente aplicando la alicia vamos a poder diferenciar más o menos hacia qué me puedo orientar yo. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con la alicia? La intención ahorita del resto de la clase es que vamos a ir desglosando las principales causas más frecuentes del dolor torácico y le vamos a ir tratando de hacer como la alicia a cada uno para que a ustedes se les quede como grabaditos ciertas perlas, ciertos detalles que necesito que se memoricen para que puedan hacer adecuadamente un diferencial. Está listo. Antes de meternos al resto, ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo No, tengo profe, una pregunta. ninguna. Todo claro, todo. Yo sí tengo una. Dígame. En pacientes diabéticos, o sea, usted nos dice que ellos perciben el dolor de forma distinta, o sea, por ejemplo, un dolor común, el dolor de cabeza, que significa un infarto, pero ellos lo sienten en el pie, ¿así? ¿O cómo es? Más o menos, sí. O sea, el comportamiento no es usual. Obviamente, pues tampoco un paciente diabético que le llegue con dolor en el pie va a pensar que está infartando, sino que, ejemplo, la intensidad que ellos manejan para el dolor es mucho más bajo el umbral que una persona del normal. Entonces, un ejemplo, el paciente diabético infartado versus un paciente no diabético infartado, por ejemplo, el EVA del no diabético puede ser 9, 10 y el EVA de un paciente diabético puede ser 3, 4. ¿Listo? Entonces, con respecto a las características de la intensidad. 2, la irradiación del dolor puede variar un poco. Entonces, ellos hacen irradiaciones como muy bizarras, como que no te da como mucha pista al examen físico porque él dice que no, es que el dolor a veces se me da como para el hombro derecho. Entonces dice, no, pues que si es el hombro derecho el que le duele, que el corazón está del lado izquierdo, pues que se va a estar infartando. Pero en un diabético se puede comportar así, ¿listo? Entonces a eso es lo que me refiero con la diferencia pues de las características del dolor en un paciente diabético. Ellos tienen muy bajo umbral, tienen muy buena tolerabilidad al dolor, entonces en ellos siempre cuidado, traten como de pensar siempre lo peor en un paciente diabético y no quedarse así como tranquilitos con que todo está bien y nada está pasando. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por ahora? Nada más, listo. Entonces, bueno, entonces vamos a meternos corazón, grandes vasos, ¿listo? Entonces, ¿de qué depende el dolor cardiogénico? Pues obviamente depende de la causa, ¿sí, no? Entonces nosotros tenemos que indagar muy bien la causa de por qué nos está provocando algo el dolor, tanto en el corazón como en los grandes vasos. Esto no quiere decir que me dolió el pecho porque Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid o me dio dolor en el pecho porque se me partió el corazón cuando se murió Iron Man
en la película Vengadores, nada que ver. Tampoco quiere decir que me duele el pecho cuando se murió Shepard en Grey's Anatomy, tampoco, ¿listo? Esos dolores así son como más sintomáticos. Entonces, ¿en qué nos podemos enfocar nosotros desde el punto de vista cardiogénico? Uno, síndrome coronario agudo, ¿listo? Lo que les decía, es lo más frecuente, es lo que más les va a llegar y es lo que más necesito que piensen, ¿listo? O sea, prefiero que ustedes piensen que todo en el pecho es un infarto a que no me piensen nunca que es un infarto, ¿listo? Entonces, los síndromes coronarios agudos que ustedes lo van a revisar más ahí para que ustedes tengan un contexto grande. ¿A qué se debe esto? El corazón, ¿por qué duele? Porque pues obviamente hay una arteria que se me está tapando, ¿sí o no? Ya sea porque tiene una placa de ateroma alrededor, ya sea porque hizo un espasmo esa arteria y me cerró la circulación así de forma abrupta, ya sea porque me está haciendo una disección de una coronaria que quiere decir que se me rompió la pared del vaso y me está generando sangrado dentro de esa pared, o simplemente porque el paciente está anémico, no tiene buena concentración de oxígeno en la sangre y me puede provocar dolor. Entonces, en contexto de síndromes coronarios agudos, nosotros vamos a manejar tres términos importantes. Bueno, relativamente son dos. Uno, la angina inestable, y dos, el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de infarto? ¿Qué quiere decir un infarto? Que es arteria del corazón. Un ejemplo, hagamos de cuenta que es este circulito que estoy acá apuntando, ¿sí o no? Lo magnifico aquí. Esa arteria del corazón se me tapó. Entonces, listo. Me impidió el flujo 100% del paso de sangre. Entonces, ese tejido que está aquí, que normalmente le lleva vasculatura, le lleva irrigación, ese vaso sanguíneo que se tapó, se está muriendo, me está haciendo necrosis. Entonces, eso es un infarto. ¿Y qué es una angina? ¿Qué es una angina inestable? Que no se me ha tapado el vaso completamente. Si ustedes ven aquí, todavía tiene un lumen para que pase, como lo ven acá, por acá todavía hay un espaciecito. Pero esto está a punto de taparse. Entonces, esto también me genera dolor. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo que está pasando por aquí no es el óptimo para que me esté irrigando el resto. Entonces, eso es como la fisiopatología de un infarto. Entonces, el contexto clínico es ese. Vamos a tener angina estable. La angina estable es, ya les voy a explicar más o menos qué es. La angina inestable y el infarto que lo vamos a definir con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Entonces, la angina estable, ¿qué características puede tener ese tipo de dolor? La angina estable es el paciente que viene con un cuadro de dolor torácico crónico. ¿Listo? Paciente, como les ponía el ejemplo, viene con un cuadro de 6 meses, 8 meses de dolor. Va a tener más o menos como las mismas características de un síndrome coronario que ya vamos a revisar cuáles son, pero la característica de una angina estable es un dolor muy leve, o sea, es un EVA 4 o 5 sobre 10. Y otra característica muy importante de esto es que el dolor siempre se mantiene de la misma intensidad y de las mismas características. El paciente le va a decir que ese dolor que tiene hace 6 meses es igualito, le da prácticamente las mismas veces al día y nunca me modifica la intensidad, nunca me modifica, pues es rara vez que me modifique la frecuencia y más o menos eso es como las características de la angina estable. Cosa muy distinta a los otros dos componentes que son el síndrome coronario agudo, que es la angina inestable y el infarto agudo al miocardio. Entonces, ya para hacer como una especie de correlación clínica, ¿qué me hace la diferencia entre las características de un dolor de una angina inestable a un infarto agudo al miocardio? Ninguna. El dolor de una angina inestable a un infarto puede ser igual. Listo, ya vamos a revisar más o menos cómo se comporta el dolor. Entonces, ustedes me van a preguntar, pero bueno, entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar si ese paciente ya se le tapó la arteria o se le va a tapar y todavía tengo tiempo? Entonces les presento estas bellezas, que son las famosas troponinas. ¿Listo? Entonces, troponina es un examen de marcador cardíaco que nos indica el grado de necrosis del corazón. Es un examencito que se pide en sangre, entonces, bueno, si yo tengo troponinas positivas, puedo considerar que el paciente está cursando un infarto agudo al miocardio porque me está detectando necrosis del músculo. Si yo tengo troponinas negativas, el paciente me cursa más con una angina inestable.
Entonces, lo importante de la charla de hoy no es esto. Lo importante de la charla de hoy es aplicar el Alicia en síndrome coronario agudo. Entonces, para que ustedes más o menos tengan idea, la elevación del segmento ST, ¿a qué me refiero con eso? Es que en el electrocardiograma nosotros tenemos una forma eléctrica de interpretar el corazón, ¿sí o no? Es una herramienta maravillosa. Entonces nosotros aquí podemos saber el comportamiento de las aurículas en la onda P y el comportamiento de los ventrículos en el segmento QRS, ¿sí o no? Entonces, complejo QRS. Entonces, ¿a qué me refiero yo con elevación o sin elevación del segmento ST? A que en el electrocardiograma yo voy a ver esto. Entonces, son hallazgos electrocardiográficos. Esto es la elevación del segmento ST. ¿Listo? Cosa distinta a un infarto sin elevación del ST. Obviamente esto es para que ustedes más o menos como que vayan entendiendo la importancia de por qué realizar un electro a todo paciente. Entonces yo puedo tener un paciente con características iguales, pero datos de un infarto sin elevación del ST, como es por ejemplo la inversión de la sonda T acá, simétricas y profundas, que pues obviamente en este momentico pues no me van a entender muy bien. Lo que sí necesito que me entiendan es esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la Alicia. Yo les voy a ir haciendo como la Alicia de los síndromes coronarios agudos. Pues como les explicaba, las diferencias del dolor en una angina inestable y un infarto agudo del miocardio pueden ser prácticamente las mismas. El dolor se comporta de una manera muy similar. Realmente no hay una diferenciación grande. La única forma de saber si ya se me tapó la arteria o si la arteria todavía tiene flujo es mediante unas troponinas cardíacas o mediante un electrocardiograma. Pero entonces, ¿cómo es el dolor del síndrome coronario agudo? Entonces, la aparición del dolor del síndrome coronario agudo es un dolor súbito. ¿Listo? O sea, el paciente estaba bien y hace 15 minutos, media hora, una hora le empezó el dolor. La localización siempre va a ser retroesternal. ¿Qué quiere decir eso? Detrás del esternón o en la región precordial, que vendría siendo como parte del esternón y todo el cuadrante superior izquierdo del tórax. ¿Listo? La irradiación de este dolor en contexto de síndrome coronario agudo presenta mucha irradiación, es frecuente encontrar irradiación hacia mi cuello del mismo lado, ¿listo? O sea, si el dolor es izquierdo, pues hacia la parte izquierda del cuello, de la mandíbula, hacia la parte de la clavícula o hacia miembro superior izquierdo también, ¿listo? Esos son como los sitios donde le encanta manifestarse al síndrome coronario agudo. ¿Qué características va a tener este dolor? Opresivo. ¿Listo? El paciente le va a referir que siente como si alguien se le hubiera parado en el pecho. Entonces, por eso él le llega con la manito así. ¿Listo? Como que algo le estuviera apretando aquí, como que le estuviera haciendo una presión en el pecho. Entonces, esas son como las características del dolor. ¿Qué concomitantes puede tener unos síntomas de un infarto? Visión borrosa, mareo, sudoración, dificultad respiratoria. Hay una manifestación muy rara, como por ejemplo en contexto de un infarto de pared diafragmática, que como irrita el diafragma, le puede inducir hipo. Entonces, el paciente, aparte del dolor, puede ir con hipo. Entonces, también consideren ese cuadro como un equivalente pues, de dolor de tipo cardiogénico. ¿Qué otros concomitantes puede tener? Un episodio sincopal, que se haya desmayado, que haya perdido la conciencia. Bueno, los síntomas concomitantes en infarto son más o menos esos. ¿Cuáles son los más relevantes? Los que yo más les sugiero que tengan muy presentes. La diaforesis, o sea, el paciente le llega sudando profusamente. 2, el ahogo. El ahogo también es muy importante por lo que le explicaba. También se considera como un equivalente anginoso. Y 3, la irradiación. ¿Listo? La I, la intensidad. Entonces, en contexto de síndrome coronario agudo, siempre piensen cuando el paciente les expresa un EVA por encima de 7 u 8. El paciente les dice, no, doctor, mira, este es el dolor más intenso que yo he sentido en la vida. Listo, pónganle cuidado. En la escala analógica del EVA, ¿cuánto le da más o menos para dolor? 7, 8, 9, 10 sobre 10, listo. Mucho cuidado, le dio 20 o 30 sobre 10 porque él dice que ya pues se va a morir. Listo, esa es más o menos como la intensidad. ¿Qué me puede agravar el dolor?
la actividad física. Obviamente, si es un corazón que está infartado, si yo me pongo a hacer actividad física, pues me va a empeorar el dolor, que me lo puede atenuar discretamente cierto grupo de medicamentos, como por ejemplo la morfina o vasodilatadores arteriales, como por ejemplo el mononitrato isoserbide o el dinitrato isoserbide, me pueden dar algo atenuante al dolor y en algunas ocasiones también pueden generar algo de alivio. Entonces, el alivio es dolor súbito, más o menos 30, 40 minutos, 50, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas de evolución, de localización retroesternal, ¿listo? O en región precordial, con irradiación hacia mi cuello del lado izquierdo, mandíbula, miembro superior izquierdo, de características opresivas, asociado a esto, o como concomitantes a esto, presentó mareo, diaforesis, episodio de vómito, o viene con hipo, o viene con ahogo. La intensidad del dolor es 8/10 y se incrementa la actividad física y atenúa un poquito al reposo. Entonces, si ustedes ven solamente con Alicia, yo ya saqué mi enfermedad actual y mi enfermedad actual ya me da mucha sospecha clínica de que el paciente esté cursando con un síndrome coronario agudo. ¿Les quedó más o menos claro cómo es el comportamiento del dolor en infarto o en angina inestable? Recuerda que si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo sin ningún inconveniente. Sí, profe, todo claro. Listo. Otra patología cardiovascular muy frecuente es la disección aórtica. ¿Qué quiere decir disección aórtica? Como les explicaba, recuerden que el callado aórtico, que es este que yo estoy apuntando acá, que es como la parte 1 y 2, que es el nacimiento de la aorta, la curvatura superior, y la aorta torácica, que es esta que va bajando aquí, que es como el componente 3, todo esto queda dentro del tórax. Entonces, cualquier patología de la aorta me puede generar dolor torácico. ¿Qué es la disección? Es lo siguiente, como ustedes ven acá, si ustedes ven esta pared de la íntima del vaso, está completamente íntegra, ¿sí o no? Pero ustedes ven acá arriba y se rompió. Entonces, esa íntima del vaso se rompió. ¿Y qué pasa con esto? Pues obviamente me va a generar turbulencia y se me va a empezar a meter sangre hacia esta parte de acá donde normalmente va músculo, ¿sí o no? Recuerden que las arterias tienen capacidad muscular. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se me empieza a llenar de sangre, de sangre, de sangre. Y si ustedes ven acá, normalmente el callado aórtico o la aorta es como se ve rojo intenso. Y la disección aórtica es que se rompió acá arriba y me empieza a generar un flap de disección. ¿Qué quiere decir eso? Que se me empieza a meter la sangre entre la pared muscular y la íntima. Entonces es esta parte que ustedes ven aquí como más oscura al lado de la aorta, ¿sí o no? Entonces, esta es una emergencia. Al igual que el síndrome coronario agudo, la disección aórtica es una emergencia. ¿Por qué es emergencia? Porque el paciente se les va a morir. ¿Listo? Si ustedes no corrigen esto, el paciente en cuestiones de minutos se les muere. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, la disección aórtica es lo que pasa antes del aneurisma. No, son contextos completamente distintos. Aneurisma aórtico es como una herniación, por decirlo así. O sea, no hay ruptura de la íntima del vaso, sino que me hace como una hernia. O sea, esta íntima me genera como una bolita acá. Espérame un segundito, mira aquí como forma de... Hagámosla con esta. Como si me ¿Es hiciera lo siguiente. explotar el vaso? ¿Cómo? Es como si se fuera a explotar el vaso, o sea, se infla hasta romperse. Exacto, sí, más o menos. Son términos distintos. Una cosa es el aneurisma aórtico y otra cosa es la disección aórtica. Yo puedo tener una disección aórtica sin tener un aneurisma, pero si tengo un aneurisma, tengo mucho más riesgo de desarrollar una disección aórtica, como para que lo tengan presentes. Te dejo un ejemplo. Hagámoslo acá que este está como más complejito. Entonces, viene aquí el lumen, ¿sí o no? Ta, ta, ta. Y el aneurisma es lo siguiente. Este vaso se me dilata y me hace como esto.
quedaría más o menos así, ¿listo? Como abombadito, como que fuera una hernia aquí, pero no se rompe. Esa es la característica del aneurisma, se me dilata, más no se rompe. Bueno, la ruptura de la íntima del vaso, o sea, esta erupción del endotelio aquí es lo que me genera el paso de sangre, me genera el hematoma por de acá detrás y hace pues que genere yo esta disección, que es esto que estamos viendo acá, ¿listo? Entonces, recuerden, el aneurisma aórtico, yo puedo pasar 10, 15, 20 años con un aneurisma aórtico sin darme cuenta, no me pueden dar ningún síntoma, pero el hecho de que yo tenga un aneurisma aórtico me hace tener factor de riesgo para yo desarrollar una disección aórtica, porque obviamente como esto es un endotelio que está herniado, es un endotelio que está irritado, que no está en buena condición, pues es más susceptible de que se rompa. ¿Listo? ¿Sí les quedó más o menos ahí como claro? Listo. Entonces sigamos. ¿Cuándo debo yo sospechar una disección aórtica? Uno, como le explicaba, la parte de la historia clínica, hay factores de riesgo, entonces familiar que haya tenido un aneurisma aórtico, que haya presentado una disección aórtica, pues obviamente sopesa mucho. Dos, lo que ustedes hacían mención, la presencia de un aneurisma es factor de riesgo para poder desarrollar una disección aórtica. Tres, si ha tenido alguna intervención quirúrgica reciente en la aorta. O cuatro, algunas patologías como enfermedad de Marfan o conectivopatías que hacen pues que ese tejido conectivo sea un poquito más laxo, no se me comporte de una manera adecuada como normalmente debería comportarse una aorta normal. Entonces, ¿cómo es la característica del tipo de dolor? ¿Cómo es la licia? Creo que puse la licia acá. Listo. Entonces, ¿cómo es la licia de una disección aórtica? Uno, la aparición súbita, también, como el dolor torácico por infarto. Es súbita. El paciente estaba bien y en 5 o 10 minutos ¡pum!, empezó con dolor. Localización retroesternal. ¿Listo? Recuerden pues la anatomía de la aorta. Ustedes recuerdan que ella arranca la partecita de arriba, sale el callado aórtico, coge la curva y empieza a bajar, ¿sí o no? Entonces ya pegadita como a la columna vertebral, por decirlo así. Entonces la localización pues obviamente está dentro del tórax, en la parte retroesternal donde normalmente se puede localizar el dolor. La irradiación aquí es una perla. La irradiación aquí es un punto clave en contexto de aneurisma aórtico, en contexto de disección aórtica. ¿Por qué? Porque el paciente les va a referir que este dolor se les irradia hacia la espalda, hacia la parte interescapular. ¿Se acuerda la imagen que les mostré previamente de la espalda? Justo ahí, ahí es donde el paciente les va a referir que se les está yendo ese dolor. ¿Listo? ¿Qué característica va a tener este dolor? Que es un dolor lancinante. Ese es el paciente que le explica. Él va a sentir, les va a expresar que él siente que le metieron una puñalada en el tórax y que esa puñalada les está rajando el tórax hacia abajo, o sea, como si lo estuvieran desgarrando, como que, como si le estuvieran abriendo el pecho. Esa es la característica del dolor, porque obviamente, pues, el flap de disección, o sea, lo que le explicaba, el hematoma, a medida que va creciendo entre la pared de la íntima y la parte muscular, esa disección, esa ruptura ahí de esa cosa que va pegadita, es lo que me va a generar esa característica del dolor lancinante. Concomitante a esto, ¿qué puede presentar el dolor? Pues obviamente es una aorta, es un vaso grande, pues el paciente puede llegar sudoroso, pálido, diaforético, confuso, les puede llegar, bueno, eso son más o menos como los síntomas grandes, si es que el paciente les llega vivo todavía para comentar la historia. La intensidad del dolor siempre va a ser 10 sobre 10. ¿Listo? Es un dolor que es, también lo refiere el paciente como que es como una sensación inminente de muerte. O sea, el paciente le refiere, me voy a morir, este dolor me va a matar, más o menos así es la historia. No va a tener agravantes y por lo general no tiene atenuantes. ¿Por qué? Porque es un proceso agudo, o sea, esto necesita intervención quirúrgica o endovascular de forma urgente. Entonces, ¿cómo es la característica del dolor?
La enfermedad actual, más o menos como viene quedando, es un dolor de aparición súbito, de localización retroesternal, la perla de la irradiación a la parte de espalda, sobre todo a nivel interescapular, listo, porque recuerden que ahí va pegadita la aorta, o sea, a medida que va avanzando, pues obviamente va generando irradiación de dolor hacia la espalda, de característica lancinante, como si el paciente sintiera que le va a meter una puñalada en el pecho y le están desgarrando el pecho. Puede llegar desmayado, les puede llegar con náusea, les puede llegar con mareo, sudoración profusa es muy frecuente, con la presión bajita, porque pues obviamente es un vaso grande. La intensidad siempre va a ser 10 sobre 10, o sea, es el peor dolor que el paciente ha sentido en la vida, sensación inminente de muerte. Por él no tiene agravantes y se atenúa muy mínimo al reposo, pero prácticamente es nulo sus atenuantes. Entonces, más o menos es como la licia de una disección aórtica. ¿Qué estudio de elección puedo sugerir yo de una disección aórtica? Es un estudio que se llama angiotac o angiotomografía de la aorta. Es una tomografía solamente de la aorta y ahí yo puedo visualizar si esa aorta presenta un aneurisma o si esa aorta tiene ahí su disección, está haciendo el flap de disección, más o menos de qué parte a qué parte va. Entonces, el gol estándar en disección aórtica es angiotac de tórax. O sea, ese paciente tiene que ir a una tomografía vascular de urgencia para definir qué se le va a hacer a ese paciente. ¿Listo? La pericarditis aguda es otra causa muy frecuente del dolor torácico que semiológicamente es muy rica, es muy enriquecedora. Entonces, recuerden que la pericarditis, recordando con el pericardio, recuerden que el pericardio es la membrana que recubre el corazón y alguna parte del nacimiento de los grandes vasos. ¿Listo? Solamente hay una partecita de la aurícula izquierda que no recubre el pericardio. El resto de este recubre prácticamente todo el corazoncito. Entonces recuerden que así como la pleura, el pericardio también tiene su membrana visceral y su membrana parietal. Y entonces entre ellas fluye el líquido pericárdico. ¿Sí o no? Hay veces ese pericardio se inflama, o sea, las membranas del pericardio se inflaman y me pueden provocar dolor. O hay veces se me puede acumular líquido dentro de esta parte, entre el pericardio parietal y el pericardio visceral, y también me puede generar dolor. Causas de la pericarditis. Hay muchas, montones. Las más frecuentes son causas infecciosas. ¿Listo? Segundo punto es muy frecuente causas inmunológicas, autoinmunes o inflamatorias, que vienen siendo más o menos como el mismo término para las tres. Y hay veces ustedes pueden tener una pericarditis idiopática, o sea, nunca supieron por qué fue que les pasó. Entonces, en contexto de una pericarditis aguda, como les decía, semiológicamente es muy importante o es muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si yo tengo antecedente de que el paciente tiene cáncer y le han dado radiación con quimioterapia y empieza con dolor torácico, yo puedo pensar que el paciente está haciendo una pericarditis por los medicamentos para la quimioterapia. ¿Listo? Si yo tengo un paciente, un ejemplo, que viene con próromos de gripa, entonces es el típico paciente de una pericarditis, bueno, dentro de las infecciosas, pues pueden haber virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas. La más frecuente causa de pericarditis infecciosa aguda son las virales. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de una pericarditis viral? El paciente que 2-3 semanas previas al dolor había empezado con síntomas gripales, síntomas catarrales como congestión nasal, había tenido gripa, estornudadera, tos seca, y se le quitó la gripa y a las 2-3 semanas empezó con dolor en el pecho. Esa es más o menos como la característica del dolor de etiología infecciosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Las características del dolor. Entonces, vamos a hacer el Alicia. Vamos a hacer el Alicia la pericarditis. El dolor de la pericarditis no es un dolor tan súbito. Es más bien un dolor como les explico, como ya tirando más como a crónico. O sea, el paciente puede llegarles con un cuadro de dolor de 1 semana, 2 semanas de evolución.
necesariamente tiene que ser súbito, ¿listo? Entonces, él puede progresar, va a llevar tiempito con ese dolor. La localización, pues obviamente recuerden que el pericardio recubre el corazón, entonces manifestación más frecuente es retroesternal, ¿listo? Detrás del pechito. La irradiación en este punto también es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de la pericarditis, como recuerden que él cubre todo el pericardio, cubre todo el corazoncito, y esta membrana puede llegar hasta el diafragma, esta membrana puede llegar hasta la parte mediastino posterior. Entonces me puede generar dolor irradiado hacia espalda, me puede generar dolor irradiado hacia pared abdominal, más o menos es así como el comportamiento. Como el pericardio también cubre la parte superior del corazón, me puede dar irradiación muy discreta hacia mi cuello izquierdo. Pero lo importante de este punto es que es un dolor que no es de aparición súbita. Listo, es más bien un dolor como crónico que se va como empeorando mínimamente a medida que va pasando el tiempo. Las características de este dolor son como características más opresivas, más o menos así como la característica del infarto. Concomitantes a esto, pues depende de los prodromos. Como le explicaba, el paciente pudo haber tenido síntomas gripales, pudo haber tenido síntomas diarreicos, pero así como un concomitante claro, no lo va a presentar. La intensidad del dolor de la pericarditis no es tan fuerte, o sea, puede ser más o menos como un 5, un 6, un 7 máximo en la escala de Leva. ¿Qué me lo agrava? Los cambios de la posición, que el paciente se inclina hacia atrás, le empeora el dolor. ¿Y qué me lo atenúa? Esta es una de las perlas del dolor de la pericarditis. El paciente que le viene con pericarditis le va a llegar en estas dos posiciones, o inclinando el pecho hacia adelante, o en la famosa posición mahometana. Recuerden que el saludo musulmán es más o menos así, ¿cierto? Entonces, si el paciente se inclina hacia adelante, ¿qué pasa con el pericardio? Prácticamente le libera un poquito la presión intratorácica y eso hace que el paciente alivie el dolor. Entonces, características importantes de la pericarditis aguda, lo que necesito que se les quede en la cabeza es que el paciente le alivia francamente el dolor al inclinarse hacia adelante o en posición mahometana. No se les haga raro, el paciente les llega así a urgencias, en posición mahometana, la única forma en que él siente que le alivia el dolor. ¿Listo? Entonces, como las características más o menos, la licia es un dolor no tan súbito, es un dolor que se va comportando en el tiempo. Puede pasar 2, 3, 5, 10 días con ese dolorcito. Localización retroesternal, irradiación realmente no es frecuente, pero puede pasar pues hacia espalda, hacia epigastrio, un poquito como hacia mi cuello del lado izquierdo. Las características pueden ser opresivas, pero es una intensidad mucho menor a un síndrome coronario agudo. Los concomitantes pues son muy pocos, pueden en algunos casos generar algo de disnea, porque pues obviamente es un pericardio, un corazón que no está trabajando bien y le pueden inducir algo de disnea. Y lo más importante es el atenuante. Cambia la posición, inclinado hacia adelante, o el paciente en posición musulmana, tenga por seguro que ese paciente tiene una pericarditis aguda. Vuelvo al electro. Nosotros tenemos cambios electrocardiográficos propiamente de una pericarditis aguda dependiendo de la fase. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, nosotros podemos encontrar más o menos ciertos hallazgos electrocardiográficos que nos pueden sugerir este patrón. Entonces, para que tengan conocimiento así de una forma grande, este paciente también puede tener elevación del segmento ST. ¿Listo? Como lo ven acá. Ustedes ven este segmento ST que está completamente elevado. Bueno, pero cosa muy distinta al infarto agudo del miocardio. El electrocardiograma nos da una información de que yo puedo más o menos definir qué arteria del corazón es la que se está tapando solamente por ver dónde están los cambios en el electro. Entonces, un ejemplo. Te puede decir, mira, doctor, lo que pasa es que yo veo que él tiene elevación del ST en V1, V2, V3, V4, entonces yo puedo pensar que tiene tapada la descendente anterior. Listo, bien. Pero si yo tengo elevación del segmento ST
en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prácticamente 10, todo el electrocardiograma tiene elevación de segmento ST, ese paciente ya no está infartado. Ese paciente es más una pericarditis aguda. Y la elevación del segmento ST en este caso es cóncava, es hacia abajo, en el otro es como la bandera, hacia arriba. Entonces, nosotros podemos, lo que necesito que se les quede es que nosotros por electrocardiograma podemos diferenciar si ese dolor que está presentando el paciente es por una pericarditis aguda o si ese dolor es por un síndrome coronario agudo. Y más o menos, ¿qué quiere decir esto? Pues miren, por ejemplo, en contexto una radiografía que también nos puede ayudar. Si ustedes ven, esta radiografía fue el 18 de noviembre, le hacemos una control el 24 de noviembre y miren la diferencia del tamaño del corazón. Entonces, miren el corazoncito cómo va. Este viene de aquí hasta acá. Ahorita miren este, desde el mismo paciente, que viene de aquí hasta acá. Entonces, si ustedes comparan, pues obviamente este está mucho más ensanchado el corazón que este. Entonces, por radiografía yo también puedo soportar clínicamente que el paciente pueda tener una pericarditis aguda. Entonces, son como las ayudas diagnósticas que podemos tener ahí. Ya como obviamente, pues, causas cardiovasculares van a tener un montón. Aquí todavía faltan varias. Faltan por estenosis, por valvulopatías, pues bueno, muchas cosas adicionales por derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, pero aquí solamente me voy a enfocar como en lo importante. Otra causa muy frecuente del ortoráxico son las palpitaciones, ¿sí o no? Entonces, es el paciente típico que llega y les dice a usted, mira, doctor, me duele el pecho, pero es como si se me fuera a salir, ¿listo? El paciente les dice así, yo siento que el pecho me palpita, me duele cuando me palpita. Entonces, este dolor es un poquito más difícil de evaluar, porque por lo general el paciente que llega con una taquiarritmia, o sea, con una frecuencia cardíaca muy elevada, 160, 180, el paciente siente palpitaciones, mas no siente dolor. O sea, él siente algo ahí raro. O sea, él siente que el pecho le está latiendo muy fuerte, mas no le genera dolor. ¿Sí, no? Entonces, como para decir más o menos, es como la sensación desagradable del latido del corazón. ¿Listo? Obviamente, pues hay algunos casos donde esas palpitaciones, esa taquiarritmia me puede inducir dolor, sí, pero pues hay como para que tengan presente eso. Entonces, las taquiarritmias, las palpitaciones también es un motivo de frecuencia elevada al momento de la consulta. ¿Qué es lo importante? Que ustedes diferencien si realmente esas palpitaciones que está sintiendo el paciente, uno, son de verdad, y dos, si no son de verdad, realmente el paciente sí está presentando taquiarritmia o no. Entonces, como para entrarlos en contexto, una persona con un trastorno de ansiedad les puede presentar un cuadro que él siente que se le está tratando como de salir el pecho del corazón porque le está latiendo muy rápido, y ustedes van y le toman la frecuencia cardíaca y está en 60, está en un rango normal. Entonces uno dice, bueno, entonces la correlación clínica del paciente con lo que me refiere no tiene nada que ver. Entonces yo me tranquilizo un poquito. Sin embargo, a todo paciente con dolor torácico, sensación de palpitaciones, debe tener su electrocardiograma. Entonces, miren, la sensación de palpitaciones, el 41% puede ser secundaria a una arritmia. Entonces, siempre el electro. Esto siempre corroboren que el corazón de esas palpitaciones que él dice que está sintiendo realmente sea la frecuencia cardíaca que está presentando el paciente. Y el otro grupo grande, el 31%, que son los trastornos psicosomáticos, los que les decía. El paciente lleva un trastorno de ansiedad, también me puede dar sensación de palpitaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a interrogar? Bueno, estamos interrogando un poquito distinto. Entonces, pero viene siendo más o menos como algunas cosas muy parecidas. De las características del evento. Entonces, que le vamos a preguntar al paciente cómo son las palpitaciones. Eso ya se las explico en la diapositiva siguiente. Forma de inicio y o terminación. Entonces, ¿qué estaba haciendo usted cuando le empezó? ¿Y qué hizo usted para que se le quitara? Porque el paciente puede llegar porque solamente sintió un rato y se le quitó y listo. Entonces, ¿por qué es importante preguntar esto? Porque si es un paciente, un ejemplo, que estaba haciendo alguna actividad física y estaba haciendo su rutina pues, de CrossFit, del hombre, relajadito del gimnasio, y empezó con sensación de palpitaciones en el pecho y que no le paraban, se sentó un rato, reposó y se le quitó. Cosa muy distinta a
que le llega una paciente femenina de 24 años que se le acaba de morir la mamá y después de que se murió la mamá empezó con dolor o sensación de palpitaciones en el pecho y que todavía las tiene y que siente que está llorando y bla, bla, bueno, un montón de cosas ahí. Entonces siempre es importante preguntar cómo comenzaron las palpitaciones y cómo terminaron o qué hizo para que terminaran. El factor desencadenante, como lo explicaba, qué estaba haciendo cuando le empezó, pues obviamente si el paciente se tomó una Red Bull y empezó con taquicardia, o si se tomó un vaso de café grande y empezó con taquicardia, o si estaba haciendo actividad física y empezó con taquicardia, o fue porque peleó con el esposo y empezó con taquicardia, siempre es importante como interrogar eso. Y los síntomas asociados, pues si aparte de la sensación de palpitaciones ha tenido dolor en el pecho, si ha tenido desmayos, si ha tenido mareo, visión borrosa. Y obviamente pues si tiene algún antecedente importante de enfermedad cardíaca, eso es como lo más relevante. Entonces, este cuadrito se los dejo ahí. Lo que realmente necesito que se me memoricen es el paciente que le llega taquicárdico, o sea, el que le llega con sensación de palpitaciones que le está generando dolor en el pecho. Entonces, ¿cómo es eso? Es el paciente que le llega refiriendo que él siente como que tuviera un murciélago dentro del corazón y le estuviera leteando las alas adentro. El paciente les expresa que siente como golpes. ¿Listo? Y o el trastorno de ansiedad, que ya lo vamos a revisar un poquito más adelante, pues que obviamente es una taquicardia, pero no es una taquicardia significativa. Entonces, un ejemplo, el paciente puede llegar con 100 de frecuencia cardíaca por un trastorno de ansiedad, cosa muy distinta a una taquiarritmia que sí me llegan 120, 130, 150, 180 de frecuencia cardíaca. Entonces, mensaje que necesito para que se me vayan para la casa desde el punto de vista cardiovascular: siempre tomen electro a todo paciente con dolor torácico. Tenga o no tenga características de infarto, tenga o no tenga características de disección aórtica, de algo cardiovascular, siempre toman un electro. ¿Listo? Si quiere hagamos una pausita ahí de unos 5 minuticos para que vayamos al baño y volvemos. Ya faltan poco, solamente en los no cardiovascular, que no me voy a enfocar mucho. Faltan por unos 20, 30 minuticos, entonces nos vemos en 5 minutos. 5:30, exacto. Bueno, Mejor como le explico, enfoque ortoráxico para una clase de 2 horas, pues me quedo muy, muy corto de muchas cosas, sino que solamente es como para que usted más o menos identifique una lista de algunos tipos de patologías y listo. Entonces, pasamos al origen pulmonar. Ya nos metemos, ya dejamos cardiovascular a un lado y nos vamos a meter a pulmonar. Entonces, dentro de origen pulmonar, vamos a hablar un poquito de 3 grupos de patología grandes: el neumotórax, el derrame pleural y, por último, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué es neumotórax? Neumotórax es lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos una pleura parietal y una pleura visceral, ¿sí o no? Que es la que recubre puesto la reja torácica por dentro y pues le da como esa soporte, esa estructura, pues, para que esa cavidad cerral, pulmón, pues, pueda expandirse y relajarse, pues, adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa en un contexto de neumotórax? En el contexto de neumotórax hay presencia de aire entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Listo? Entonces, eso hace que se me despeguen esas 2 pleuras y pues obviamente ese aire que está entrando a ese espacio virtual hace que me colapse el pulmón. Entonces, imagen, acá ustedes están viendo la mano izquierda un pulmón sano, ¿sí o no? Y acá la mano derecha ustedes ven un pulmón colapsado. Normalmente debería estar hasta acá, hasta esta punta de acá, pero miren dónde está de chiquitico. Y toda esta línea blanca es aire. ¿Listo? Entonces, así es más o menos como se manifiesta un neumotórax. Entonces, el neumotórax, nosotros tenemos clasificaciones que pueden ser neumotórax espontáneo y 2, que sea neumotórax traumático. Entonces, desde el punto de vista neumotórax espontáneo, puede ser de origen primario, o sea, un espontáneo primario, como en el único caso que es la formación de bulas neonatales. Bulas son como unas
como unas burbujas de aire que se forman dentro del pulmón. Cuando se rompen esas bulas, me genera eso. Es muy raro y se ve mucho en paciente pediátrico, pero pues como la única causa es neumotórax espontáneo primario. Neumotórax espontáneo secundario, que quiere decir que hay alguna enfermedad puntual que pueda inducirme la formación de neumotórax. Vamos a tener muchas. Hay muchas enfermedades que me pueden provocar neumotórax así de la nada. Entonces, una de ellas es el EPOC. Bueno, entonces, tengan muy presentes al momento de ustedes hacer el interrogatorio a su paciente, cuando ustedes le van a interrogar los hábitos toxicológicos en su historia clínica, siempre interroguen el índice tabáquico. ¿Listo? Entonces, el índice tabáquico me da una idea de si mi paciente tiene riesgo o no de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Entonces, si me llega un paciente con un neumotórax espontáneo y tengo un índice tabáquico pues elevadísimo y yo veo que el pulmón se ve completamente enfermo, pues bueno, listo. Ya puedo sospechar de que fue el mismo EPOC que me indujo por la formación de ese neumotórax. Pero pues la finalidad ahorita de eso no es como, al final de esta charla no es como definir eso. Ahí nos podríamos demorar muchas horas solamente definiendo neumotórax espontáneo. Entonces, la principal herramienta diagnóstica en contexto de un neumotórax siempre va a ser la radiografía de tórax. Ese va a ser su gold estándar. ¿Sabes? Con una radiografía de tórax tienen que ver el neumotórax. Sí o sí tienen que verlo. Hay algunos neumotórax que son muy pequeños, ¿listo? Pero si no tengo una radiografía, le pido una tomografía. En uno de esos dos tiene que salir ese neumotórax. Entonces, por ejemplo, miren aquí la radiografía que les estoy marcando. Las flechitas blancas les indican el pulmón, que es esto blanco que está aquí. Y esto que está por acá, que se ve como más oscuro comparado con el lado izquierdo, es aire. O sea, todas las flechas es aire. Entonces ese aire comprime ese pulmón, hace que el pulmón se me colapse y pues obviamente eso le va a generar dolor al paciente. Causa frecuente traumático, el iatrogénico, o sea, el que lo causamos nosotros mismos. Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá miren a este paciente, una fractura de la cabeza del húmero, ¿sí o no? Le fueron a colocar unos clavos y miren hasta dónde llegó este clavo. Le perforó el pulmón. Y aquí ya se le ve el neumotórax. Entonces acá voy a pintar aquí un poquitín. Esto que les voy a marcar aquí es el pulmón, ¿sí o no? Y todo esto que está acá es aire. Entonces, neumotórax traumático y iatrogénico, ténganlo ahí presente. Segundo punto, la colocación de accesos vasculares, como por ejemplo una vía central, también frecuentemente puede provocar neumotórax. De tipo no iatrogénico, pues lo más frecuente son las famosas heridas por arma cortopunzante, si es el paciente que le pega una puñalada en el pecho. Entonces recuerden que esto es una ventana, entonces entra aire, me rompe el espacio pleural y hace pues que ese aire se me acumule entre pleura y pleura. Entonces, síntomas del neumotórax, principalmente dos: dolor torácico de tipo pleurítico y disnea. Entonces, el Alicia, si estamos ante un neumotórax espontáneo o traumático, pues obviamente la aparición depende. Si el paciente empezó con el cuadro de dolor torácico después de que lo operaron o después de que le metieron una puñalada en el pecho, pues ustedes ya tienen la historia, ¿sí o no? Si el paciente le empezó con dolor torácico así como muy súbito, pues es como la característica inicial de la aparición. La localización del dolor es un dolor que no es muy bien delimitado. O sea, el paciente puede decir que le duele toda la parte derecha del tórax, ¿listo? Porque recuerden que el neumotórax es aire que está entrando ahí, entonces toda la pleura se me está chiquitando y pues obviamente todo el pulmón es el que me lo está colapsando, entonces me puede doler prácticamente la parte derecha del tórax o la parte izquierda del tórax. No es como muy bien delimitado ese tipo de localización. La irradiación tampoco tiene como una irradiación característica, ¿listo?
El carácter del dolor es lo más importante. Es lo que se conoce como el famoso dolor de tipo pleurítico. Entonces, el dolor pleurítico tiene muchas características que pues prácticamente hacen como fácil su, su interpretación, su diagnóstico, pues. Entonces, ¿qué caracteriza el dolor pleurítico? Uno, que es punzante. Entonces, recuerden lo que les explicaba previamente, ¿no? El paciente que llega y le dice, bueno, doctor, lo que pasa es que yo siento que me están metiendo como punzadas en el pecho, como si me estuvieran enterrando agujas o alfileres. Listo, vamos por ahí. Segundo punto, ¿qué otro carácter tiene esto? Mm, en algunas ocasiones, muy rara vez, les pueden dar dolor opresivo, pero es cuando el neumotórax es muy grande. O sea, cuando ya prácticamente tiene colapsado más del 50-70% del pulmón, ahí me puede generar dolor opresivo. Pero por lo general siempre las características de ese dolor pleurítico es punzante. El paciente que ustedes sienten o el paciente siente que le están como metiendo punzadas con un cuchillito, con una aguja, con una puntilla, lo que sea en el pecho. ¿Listo? Concomitantes a esto, realmente dependiendo pues como de la causa, si el paciente pues tiene antecedente de POC, pues su concomitante más frecuente va a ser tos, con movilización de flemas. Si el paciente tiene antecedente de algún cáncer o tiene antecedente de fibrosis quística o bueno, cualquier cosita, me puede provocar hemoptisis o que él tosa con sangre, ¿listo? Los síntomas tampoco concomitantes son como muy claros. La intensidad sí es muy variable, depende pues como el tiempo de evolución. Obviamente entre a más tiempo de evolución tenga, más intensidad va a tener porque pues más grande va a estar el neumotórax. Entonces la intensidad para ese paciente es de 7, 8 sobre 10 según el EVA, ¿listo? Y agravantes, realmente pues si es un paciente que tiene una pleura enferma, entonces ¿cuándo le va a doler más? Cuando inspira profundo, con el movimiento respiratorio. Entonces el paciente que dice, toma aire y no puedo porque me duele más. ¿Listo? O con la tos o estornuda o algún movimiento abrupto del diafragma puede hacer que ese paciente le incremente el dolor. ¿Y qué le alivia esto? Es muy característico que el paciente le refiera que tiene que respirar pasito para que no les duela. ¿Listo? Entonces lo que se conoce como la respiración superficial. El paciente le dice, yo tengo que respirar muy suavecito para que no me duela ese sitio. O dos, el paciente trata como de posicionarse de tal forma de que deje quieto el hemitórax donde se está formando el neumotórax. Tengo un ejemplo. Si tienen neumotórax del lado derecho, el paciente se acuesta del lado derecho para que ese tórax no se le mueva y el que trabaje más es el izquierdo, entonces no le va a generar dolor. Entonces, en contexto de neumotórax, realmente pues la diferencia no es como muy relevante. Pero las perlitas aquí es el tipo de dolor que es pleurítico, lo que le expliqué, que es como más punzante, como que le estuvieran metiendo puñaladitas chiquiticas en el tórax y pues que obviamente pues se agrava los movimientos respiratorios y que atenúa pues al tratar de disminuir esos movimientos respiratorios. Pero es importante aquí que ustedes tengan presente que ese paciente con dolor pleurítico siempre se va a asociar de disnea. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven los eventos cardiovasculares, a no ser de que sea un infarto grande, le puede provocar disnea, pero en contexto dolor pleurítico, en dolor por neumotórax, pues obviamente si es un pulmón que está colapsado, ¿cuál es su principal síntoma más que el dolor? El ahogo. El paciente le va a llegar por disnea. Entonces, desde el punto de vista pulmonar, eh, es más significativo el componente de la disnea más que el dolor. ¿Listo? Sino que estamos haciendo pues como la diferenciación de este tipo de dolor. La tromboembolia pulmonar, ¿qué es? Si ustedes ven aquí, hay un trombo. ¿Listo? ¿De dónde se formó este trombo? Un ejemplo, pues que viene de una pierna. Se le soltó el trombo, llegó al corazoncito, el corazoncito lo mandó por las arterias pulmonares y se fue, hasta que llegó un punto en que ese trombo ¡pup!, me ocluyó un vaso sanguíneo. Y pues obviamente, si me ocluye un vaso sanguíneo, pues esa parte de pulmón se me infarta, se muere, me hace necrosis de esa área pulmonar.
Entonces, eso es lo que se conoce como una tromboembolia pulmonar. Un émbolo o un trombo que se desplazó, se encalló en un vaso sanguíneo y ahí me irrumpió el riego vascular hacia ese tejido, pues, que normalmente irriga ese vaso. Entonces, en contexto de tromboembolia pulmonar, como pasa con la mayoría de pacientes que sea de etiología pulmonar, lo que más manifiestan ellos es la disnea. ¿Qué características tiene la disnea, la tromboembolia pulmonar? Que es una disnea súbita. O sea, el paciente estaba quieto y en menos de un minuto empezó con ahogo. O sea, él estaba normalito y empezó, me falta el aire. Esa disnea que fue de inicio súbito, póngale cuidado y sospechen siempre tromboembolia pulmonar. Las características del dolor se parecen mucho a las del neumotórax. Es como un dolor pleurítico, como un dolor punzante, como muy difuso, no es como muy bien localizado. También, pues obviamente es un pulmón que está enfermo, entonces si yo inspiro profundamente me puede empeorar un poquito el cuadro. Si yo respiro superficialmente me pueden en alguito aliviar. ¿Listo? ¿Qué paciente me hace un dolor torácico mucho más intenso, mucho más fuerte? El paciente que ya tiene infarto pulmonar. ¿Listo? Entonces recuerden que el pulmón es un órgano que tiene mucha vasculatura, es muy rico en vasculatura. Entonces, si me tapa este vaso grande, pues él puede tener otras ramitas que por colateralidad me puede irrigar o me puede brindar riego vascular hacia esa parte para que no me genere tanta necrosis y no me genere tanto infarto. Pero cuando se ocluye una grande, o sea, por ejemplo acá arriba, o esta pues que viene siendo más o menos medio grande, entonces cuando el paciente ya me genera infarto pulmonar, o sea, hay necrosis en ese pulmón, ahí ya el paciente me cambia un poquito la lisia. Entonces ahí ya el dolor se me pone mucho más intenso, es característica 7, 8, 9 sobre 10, pero siempre interroguen la presencia de disnea previo al dolor, ¿listo? Entonces, paciente que viene con cuadro de disnea súbita y después empezó con dolor torácico, listo. Mi sospecha primero debe ser una tromboembolia pulmonar. Cosa muy distinta si el paciente debuta con dolor torácico, que no es lo frecuente en patología respiratoria. Bueno, ¿tiene alguna duda hasta ahí con lo respiratorio? Ya vamos a acabar. Desde el punto de vista digestivo, pues esto es una propaganda, esto es un comercial que es muy viejo, no creo que ustedes todavía lo haya tocado. Vamos a ver si se escucha. No, no suena este desgraciado. Hay una propaganda de Buscapina de hace muchos años que le decía, bueno señor, ¿y usted cómo es el tipo de olor? ¿Como amasando pan o como haciendo pizza? ¿Como apretando el pan? ¿Como amasando el pan? Más o menos así era como las características de esto. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que las manifestaciones digestivas no son muy frecuentes que me generen pues dolor torácico. Obviamente pues si nosotros tenemos contexto, un paciente que tiene el antecedente que es el presidente de la república y viene con el hombre carrasquilla, que es el que está ahorita con la cuestión de los huevos y van y se comen 3 huevitos, pues obviamente eso me puede dar algún grado de reflujo, algún grado de dispepsia y eso sí sería importante del contexto de alguna patología de origen gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? El famoso reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Nosotros tenemos la cámara gástrica, ¿sí o no? Recuerden que el estómago produce sus jugos gástricos, que pues, son los que se encargan de la disolución inicial de esos alimentos que estamos ingiriendo, ¿sí o no? Pero nosotros normalmente tenemos unas válvulas, ¿sí o no? Que es la que permite pues que ese jugo gástrico no se me devuelva hacia arriba, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos un esfínter esofágico que es el que prácticamente cierra ese esófago como para que este jugo biliar no se me devuelva. ¿Qué pasa cuando se me altera el esfínter? Ya sea porque tiene una esofagitis, el inflamar el esófago, o porque tiene una hernia yatal, o porque ya tiene un grado de gastritis tan severo, pues que hace que me progrese ese líquido hacia arriba, pues obviamente me va a generar síntomas asociados pues a su localización anatómica. Entonces recuerden que el esófago va por dentro del tórax.
Entonces, es muy frecuente que ustedes tengan pacientes con reflujo gastroesofágico que les llegue con dolor torácico. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a revisar más adelante el tema de reflujo gastroesofágico, ustedes van a tener síntomas típicos y síntomas atípicos del reflujo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos de un paciente con reflujo gastroesofágico? Entonces, síntomas típicos es el paciente que le llega con dolor, pero es en la boca del estómago. No es un dolor retroesternal, sino que es un dolor en la boca del estómago. Y más que un dolor es como un ardor. ¿Listo? Dos, se asocia a náusea, se asocia a vómito, eruptos frecuentes. Eso viene siendo más o menos como los síntomas frecuentes del reflujo. ¿Cuáles son los síntomas no típicos o los síntomas atípicos después del reflujo? Dolor torácico, uno. Pues obviamente si yo tengo reflujo estabilis hacia arriba, pues obviamente me irrita toda la pared del esófago, me hace una esofagitis química y eso me genera dolor retroesternal, porque recuerden que a nivel anatómico el esófago viene detrás del esternón, entonces dolor retroesternal. ¿Qué otros síntomas atípicos hay? Que el paciente tenga erosiones dentales, porque a veces el reflujo le llega tanto que le puede quemar los dientecitos. El paciente puede tener, como por ejemplo, odinofagia, o el paciente puede tener disfagia, o el paciente puede tener alteraciones en la voz. ¿Listo? Porque ese químico se va por aquí hacia arriba y él trata a veces como de meterse hacia el otro lado y me puede irritar un poquito las cuerdas vocales. Entonces, siempre tenga muy presente que el dolor torácico en contexto de reflujo es un síntoma atípico, por ende no es tan frecuente, ¿listo? Pero puede pasar. ¿Cuál es la característica típica de esto? El inhibidor de bomba de protones. ¿Qué quiere decir esto? El famoso omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, iprazol, todos los sol. Entonces, si el paciente toma omeprazol y le alivia el dolor, tengan por seguro que ese paciente es reflujo. Incluso si ustedes van a revisar los criterios diagnósticos para reflujo, el reflujo, la forma de diagnosticarlo es haciendo una prueba terapéutica. O sea, el paciente le llega con síntomas y ustedes lo único que hacen es, bueno, yo sospecho que es un reflujo, entonces le mando omeprazol a ese paciente 15 días o un mes y vuelva. Y si se lo tomó con juicio y se le quitó el dolor, es reflujo. Si persiste con el dolor, bueno, o es un reflujo muy avanzado o no es reflujo. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga siempre ahí presente, que le atenúa mucho ese dolor en contexto pues de inhibidor de bomba de protones. Otra causa muy frecuente son los famosos espasmos esofágicos. Entonces, los espasmos esofágicos, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes recuerdan, el esófago es una estructura limpia, ¿no? Es lineal, es bien derechita, nada de nada. Acá miren ustedes esa tortuosidad que se ve aquí en esta radiografía. Esto es un esófago de vario. Esto es medio de contraste que se le inyecta al paciente, bueno, se le da a tomar al paciente, él lo traga y él me pinta aquí el esófago. Normalmente debe ser liso, ¿sí o no? Pero miren este como tiene esas tortuosidades, como ese montón de montañas. Entonces, ¿qué es eso? Es lo que estamos viendo del lado acá. Aquí normalmente el esófago también debe ser completamente liso, pero mire que tiene como unos anillos. ¿Sí lo ven? Entonces, esos son espasmos. ¿Qué quiere decir espasmo? Contracción. O sea, ese esófago se me contrae abruptamente. Entonces, un espasmo esofágico es una causa muy frecuente de dolor torácico de origen no cardíaco. Lo importante con esto es que el paciente siempre les va a referir disfagia. ¿Qué quiere decir disfagia? Dificultad para tragar. Obviamente, si usted tiene un esófago que está estrecho, que está haciendo contracciones a lo que más da, pues obviamente por ahí no le va a pasar fácilmente un bolo alimenticio, ¿ya no? Entonces siempre tengan presente de que la asociación de disfagia me orienta más hacia un cuadro gastrointestinal en contexto dolor torácico, más que en contexto pues de alguna otra etiología adicional. Profe, Dime. ¿y en la calasia? La calasia también te puede provocar dolor torácico. Incluso es otra de las causas muy, muy raras de ese tipo de dolor. Y no es frecuente, o sea, la calasia te produce más disfagia también. Incluso dentro de las disfagias estudiadas es como la causa más frecuente de disfagia, que son las acalasias. Pero no es como su característico
La característica de él es la disfagia, o sea que el paciente tiene mucha dificultad para tragar. Te hago una pregunta, ¿y por qué puede dar un espasmo esofágico? Mira, si te pones a buscar como las causas de eso, recuerda que el esófago es un músculo, ¿no? Tiene capacidad de contracción. Entonces, uno puede ser por afectación al nervio vago, que me pueden provocar pues como esos espasmos abruptos. Dos, pacientes que tengan alguna patología neuromuscular, como por ejemplo una esclerosis o un Guillain-Barré o bueno, algo así pues como que neuromuscularmente se me vaya deteriorando el paciente. Puede ser que me comprometa los nervios que se encargan pues de la motilidad del esófago. Recuerden que la musculatura digestiva tiene dos plexos, que es el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, si mal no recuerdo, que se encargan pues de la motilidad. Entonces, si yo tengo una mala formación o una mala transmisión del impulso a través de esos plexos, me pueden provocar esos espasmos esofágicos. Cualquier afectación de la capa muscular del esófago, por ejemplo, una miositis o algo pues que me inflame el músculo. Bueno, cualquier cosa puede hacer que me genere pues como esos espasmos. Entonces, causas de espasmos esofágicos hay muchísimas. Incluso pues obviamente es un diagnóstico diferencial muy difícil de hacer para poder dar como con la etiología puntual, porque ahí tocaría hacer la manometría, tocaría hacer el estudio electrofisiológico de ese esófago. Bueno, son muchas cosas que hay que estudiarle para poder definir la causa del espasmo. Una cosa muy importante con esto es que el espasmo esofágico resuelve muy bien con medicamentos para la transmisibilidad del impulso nervioso o con calcioantagonistas. Entonces, uno de los tratamientos de primera elección para espasmo esofágico son los calcioantagonistas, como por ejemplo amlodipino, que bueno, le dan amlodipino al paciente y le quita el dolor, o le da pregabalina, o le da, bueno, cualquier otro medicamento, pues, así como neuromodulador, y también le alivia el dolor. Entonces, sí es un diagnóstico diferencial raro, pero les puede llegar ese tipo de paciente. ¿Hay otra pregunta hasta ahora? Listo, sigamos. Entonces, otras causas menos frecuentes, está la pancreatitis, está la colitiasis y están las úlceras gástricas. Entonces, no es como, pues prácticamente diría yo que un porcentaje de pancreatitis que me haga dolor torácico, diría yo que sin mucho 1%, al igual que la locolitiasis, al igual que la úlcera gástrica, porque ya son vísceras que están dentro de la pared, dentro de la cavidad intraabdominal. Entonces, pero pues hay casos como por ejemplo una pancreatitis muy severa, que es que la punta, la cola del páncreas esté tocando el diafragma o algo así, pues como por contigüidad, me puede generar dolor torácico. Igual la vesícula cuando está muy inflamada, recuerden que ya queda como metidita dentro del hígado, puede empujar ese hígado, puede irritar el diafragma, también me puede generar dolor. Entonces, se las menciono como para que las tengan ahí como de cultura general, pero realmente estas causas no son frecuentes de dolor torácico. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista gastrointestinal, las perlitas que necesito que se lleven, por lo general la más frecuente es reflujo. Entonces, ya saben, el reflujo siempre es dolor urente, es dolor como quemante, es un dolor como que el paciente siente como acidez dentro del tórax. Usted le da una pastillita de omeprazol o le da milanta o le da bueno, una ranitidina, aunque sea algo, lo que tengan a la mano, pues como para inhibir esa secreción gástrica y el paciente les va a mejorar clínicamente el dolor. En algunas ocasiones les puede aliviar con la ingesta de alimentos, ¿listo? Y es un dolor por lo general que se asocia justamente a los periodos de ayuno. Entonces son personas que por historia tienen muy mal hábito alimenticio, son personas que comen una vez al día o que comen desorganizado, como por ejemplo nosotros los médicos que comemos un día a las 8 de la mañana desayunamos, otro día desayunamos a las 10, otro día ni desayunamos y así. Entonces, siempre como interrogar bien esos factores de riesgo para reflujo y pues obviamente todo reflujo, aparte del dolor torácico, va a tener los síntomas de reflujo propios, los típicos que son pues los que les di, que venga con eruptos, que venga con pirosis, que venga con
poquito de náusea, que presente disfagia. Entonces, siempre como tenerlos presentes ahí. Eso es como lo más frecuente de la patología gastrointestinal. Desde el punto de vista osteomuscular o neuropático, tenemos dos patologías importantes. Una es el síndrome de Tietze o la famosa costocondritis. Entonces, la costocondritis es un diferencial muy importante en contexto dolor torácico. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Entonces, recuerden que el componente osteomuscular del tórax es grande. Si nosotros tenemos un tórax que está trabajando de más, como por ejemplo que el señor albañil y que levanta muchas cosas pesadas, o que es la mamá en la casa y que ella lo que hace es que, un ejemplo, está limpiando los estantes frecuentemente y los estantes quedan como por encima de la altura del hombro, entonces hace este tipo de movimiento, o bueno, como esa cronificación de sobreesfuerzo del tórax es lo que me va a generar la famosa costocondritis. Entonces, ¿cuál es la diferencia clínica entre una costocondritis y el resto de dolores? Puede ser súbita o puede ser crónica, sí, pero es 75-80% un cuadro más crónico. Localización, pues obviamente los cartílagos van aquí entre la reja costal y el esternón, entonces si ustedes palpan aquí como entre esa unión es donde más frecuentemente les va a generar dolor, listo. Irradiación por no presentan irradiación. La intensidad por lo general es baja, es una intensidad 3, 4 sobre 10, 5 sobre 10, pero le genera como ese malestar al paciente, ¿listo? Que lo obliga a consultar. Eso es muy frecuentemente que se confunda con infarto. O sea, la persona dice que me está doliendo la parte izquierda del tórax y puede ser un dolor vago, un dolor muy bizarro, un dolor así muy mínimo que la paciente piensa que se está infartando. Entonces va y suele tomar electro y ya. Es que lo característico de esto, que el dolor es como, se podría decir como también medio tipo punzante, y que lo primordial, que obviamente pues si yo tengo un cartílago inflamado, si yo voy y toco ese cartílago le duele. Entonces, el paciente, ¿cómo enfoco yo un síndrome de Tietze? Usted le dice, bueno, señora, hágame un favor, dígame exactamente o señáleme con la mano derecha exactamente dónde es que le duele. Y el paciente hace lo siguiente, él coge el dedito y dice, doctor, me duele aquí. Es un dolor muy localizado, es un dolor muy delimitado, es un dolor que ustedes prácticamente el paciente le dice dónde le está doliendo. Y usted va en el tórax y le tocan ahí donde le duele y pega el grito, listo. Ese es el dolor que usted siente cuando, sí, ese es el mismo dolor. Esa es la historia clínica de una costocondritis o la historia clínica de un síndrome de Tietze, listo. Entonces se exacerba mucho con la inspiración profunda porque pues obviamente el movimiento dinámico del tórax hace pues que a la inhalación profunda pues la reja costal se me anche un poquito y me induzca dolor. Siempre tiene arraigado, siempre interroguemos muy bien la parte de estrés, la familia, sobre todo sobre como antecedentes familiares o pérdidas recientes de algún familiar o algún episodio de estrés reciente, que se le murió el perro, que no sé, cualquier cosa, que se estrelló, tuvo un accidente o pasó un mal momento, ese paciente es el que le va a hacer un síndrome de Tietze, ¿listo? Entonces, ese paciente no necesita nada más que un ciclo de antiinflamatorios con relajante muscular, reposo, dentro de lo que se permita, porque pues igual no le puede decir al paciente que deje de respirar, porque pues obviamente no va a poder, pero sí, al menos como que tratar de evitar esa sobrecarga del tórax, pues que no levante cosas pesadas, que no haga estos movimientos por encima del arco pues del hombro, que haga cambios de posición frecuentemente, que se coloque hielito en el tórax. Bueno, esa es como la característica típica. Una causa de dolor neuropático es el herpes zóster, ¿listo? Entonces recuerde que el herpes zóster no es familia del virus herpes, sino que es familia del varicela zóster. Entonces, por lo general, el herpes zóster le da a personas que uno, o ya les dio varicela, o dos, se han vacunado contra varicela, o tres, en algún momento tuvieron contacto con alguien con varicela, y el virus anda por en su torrente sanguíneo. El herpes zóster es lo que se conoce como la famosa culebrilla, ¿sí, no? Entonces, ¿qué es la culebrilla? Es esto. Es un montón de aflictenas, un montón de ampollas que están asociadas a un dermatoma en específico. Entonces, revíseme el
dermatoma, recuerden que todo el cuerpo tiene dermatomas, que nos da a entender que hay un nervio específico para cada parte de la piel. Entonces, por lo general, el herpes zóster le gusta pegarse específicamente a un dermatoma, ¿sí o no? Pues como en este caso vendría siendo T5, T6 más o menos. Entonces, el punto es que la persona, listo, le dio herpes zóster, se le quitó, se le quitaron todas las cositas rojas, se le quitaron todas sus ampollas, pero quedó con dolor. Y es muy frecuente, es lo que se conoce como la neuralgia herpética. Entonces, ahí me refería yo a la importancia de más o menos saber cómo es el paquete neurovascular del tórax, porque el herpes zóster va y se pega ese nervio que vimos al principio, lo inflama, el resto lo desinfección, pero ese nervio queda inflamado para toda la vida. Entonces, la neuralgia herpética es una patología muy difícil de manejar. Hay pacientes que incluso no les coloca tramadol, les coloca morfina, les coloca un montón de cosas y no le calma el dolor. Entonces, téngalo muy presente. Ya desde el punto de vista ansioso, pues como para ya dejar de último las famosas patologías que él no le dice así como molestando las patologías sentimentales. Entonces, para hacer analogía, pues recuerden esta imagen famosa o este trayecto famoso de los Simpsons, que es cuando Lisa Simpson le rompe el corazón a este hombrecito, como normalmente pues nos pasa a todos los hombres con las mujeres que nos rompen el corazón. Entonces, pasa esto, ¿listo? Entonces, el componente neurogénico o el componente de ansiedad es muy frecuente. Entonces, otro ejemplo, cuando todos nos dimos cuenta pues de que Will Smith, que tanto le confesó pues que le estaba haciendo infiel, entonces ya vemos la carita, pero ustedes ahí pueden definir si el paciente puede provocar algún tipo de dolor torácico o no. Y este trayecto que es como el más frecuente también, que es lo típico. Se los pongo porque realmente es muy frecuente que pase esto. Yo sé que ustedes lo tomarán como a chiste, pero sí es muy frecuente que pasa esto. Es la típica historia de la persona que pelea a la novia con el novio y llega con dolor torácico urgencias. Entonces, la historia es que tuvieron la pelea del siglo y empezó a hacer ahí su desorden neurovegetativo. Y obviamente, pues, como por tratar de, puede ser que realmente pues sí haya hecho la manifestación externa del trastorno de ansiedad o simplemente por llamar la atención le genere pues algo de dolor torácico. Entonces, en ese contexto, recuerden que eso no es cardíaco, ¿listo? Sin embargo, si le llega a algún paciente con alguna historia pues de que ha tenido un trastorno de ansiedad, le llega con dolor torácico, recuerden que tienen que hacerle su electro, independientemente de que sea por una pelea con la novia y llegó llorando y, ¿verdad? Y todo el drama y viene con dolor en el pecho y que siente que se va a ahogar, que no sé qué, y usted la ven y se entiende falsa, pues que entonces tampoco le niegan el electro, porque ustedes no saben realmente qué está pasando en el corazón. Y por cuestiones legales, hay personas que pueden infartarse por un episodio de estrés agudo, ¿sí o no? Que es como el contexto de la miocardiopatía por Takotsubo, que es una cardiomiopatía por estrés. Entonces, si yo tengo una discusión muy fuerte con alguien o tengo un evento traumático muy fuerte, como por ejemplo que se murió mi mamá, entonces eso me puede provocar alguna manifestación cardiovascular. Puede ser algo cardiovascular que yo pues no le ponga así como tanta relevancia. Entonces siempre recuerden todos esos episodios así como ansiedad, tanto como por tranquilidad del paciente, como por tranquilidad de ustedes, háganle un electro. Incluso les doy el consejo. Simplemente por el hecho de hacer electro, la persona se calma. Ustedes llegan en la cuesta y le dicen, bueno, señora, a lo mejor quite la luz, le vamos a hacer el examen del corazón, vamos a ver que usted no se está infartando. Realmente, como usted le dicen, tiene que ver profundo porque necesita pues, que se tranquilice un poquito para eso. La persona nomás acostándose, mientras usted le hace el electro, ya se le quita el dolor. Entonces, es como la historia clínica del componente psicosomático, listo, del componente ansioso, del componente de estrés. Entonces, mensaje importante que lleguen para la casa, porque ya aquí terminamos. Uno, siempre piensen en algo cardiovascular dentro del pecho. Descártenme lo cardiovascular primero y ya después del resto ustedes verán qué hacen. Pero siempre piensen primero que es algo cardiovascular. Dos, no le nieguen el electro a nadie. Recuerden que un estudio fácil es un estudio barato. Entonces,
no le niegue un electro a nadie. Bueno, y 3, a todo paciente con dolor torácico, aplíquele la licia. Si usted va de la licia para cada patología, tiene como sus perlitas claves, que es lo que yo espero que le haya quedado con esta clase. Y ustedes pueden hacer una licia que les va a dar la enfermedad actual y con esa misma licia para ustedes prácticamente pueden tener una impresión clínica fuerte. O sea, por la historia le puede decir, no sé, paciente se me está infartando, o por historia puede decir que de repente tiene un aneurisma aórtico, o por historia puede decir que es un reflujo. Entonces, son como las perlitas. Si quieren, pues más tarde me comparten el correo alguno, yo se los mando a los muchachos pues del grupo mío para que les comparta las diapositivas y listo. ¿Tienen alguna pregunta por ahora? Listo, bueno muchachos, son libres. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias, profe, que esté bien.